Bananeros llamó Agustín Laje a nuestros países. Y yo le quiero contar un poco de dónde viene eso de bananeros. Y es por la United Fruit, una empresa de Estados Unidos que empezó a comercializar bananas y asociada con los dictadores, masacró a los trabajadores que pedían mejores condiciones, así como pasó en nuestra Patagonia rebelde con los peones rurales. Gabriel García Márquez lo describe así en Cien años de soledad. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño habría de seguir contando sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. En 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Leído el decreto en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación e hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono, 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Embriagado por la tensión, por la maravillosa profundidad del silencio y además convencido de que nada haría mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones! Les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden y 14 nidos de ametralladora le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas de salva, porque se escuchaba su anhelante tableteo y se veía sus escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José Arcadio II apenas tuvo tiempo de levantar al niño mientras la madre con el otro era absorbido por la muchedumbre, centrifugada por el pánico. Muchos años después el niño habría de contar todavía, a pesar de que los vecinos lo seguían creyendo un chiflado, que José Arcadio II lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: ¡tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! Ya las 2 primeras filas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de ametralladora. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio a una mujer arrodillada con los brazos en cruz en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José Arcadio II en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vacío. Con la mujer arrodillada, con la luz en lo alto, cielo de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula y Guarán había vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el cabello apelmazado de sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir, se salvó del terror y el horror se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos.